Máster, bueno, durante el ascenso al equipo nacional, que fue también más o menos por tiempos similares, bastante jóvenes los dos, eh, nosotros entramos en el equipo año 99-2000 y tuvimos la oportunidad de coincidir y compartir con los grandes maestros de otra generación, el caso de Vera, de Walter y Noveira, los principales, ¿no? Eh, ¿Cómo tú recuerdas el aporte y ese contacto con ellos que tuvimos nosotros? Para mí fue una experiencia bastante interesante, sobre todo aquellas charlas que siempre teníamos con Noveira y esas anécdotas, esas historias, ¿no? ¿Cómo tú recuerdas eso y qué tú crees que, si eso fue positivo, interesante, si lo recuerdas así con agrado y eso? Con mucho agrado. La verdad es que yo también o sea, lo recuerdo con mucho cariño y para mí también es parte de lo que te decía un poco antes, ¿no? Yo creo que al final uno se va, el proceso de desarrollo de uno en el ajedrez en este caso es un poco la mezcla de todas las experiencias que ha tenido. Yo creo que uno tiene la influencia siempre de muchos jugadores, ¿no? Que uno ha estado cerca de ellos, que ha analizado con ellos, que ha compartido un poco más con ellos. Y para mí en esa época yo creo que lo mismo para ti, porque la verdad es que entramos ahí juntos al equipo en el año 99, creo que el primer torneo que jugamos fue el Panamericano aquel en Venezuela. En Venezuela. Y la verdad es que ver a esa gente ya un poco más de cerca, ¿no? Hablar con ellos de ajedrez, analizar, comentar las partidas después que terminamos, fue una experiencia súper enriquecedora desde el punto de vista ajedrecístico. Porque bueno, uno los veía a ellos todavía como las grandes figuras de Cuba y era un poco más lejano, ¿no? A pesar de que ya había jugado ya 2 o 3 campeonatos de Cuba, yo también había jugado un par de ellos en el año 90, yo jugué 98 y 99, pero no era una relación así tan cercana como cuando ya después estuvimos juntos en el equipo, de poder comentar un poco más de cerca las partidas, y la verdad es que yo siento que aprendí mucho con ellos y bueno, en general la verdad que fue un tiempo bueno. Además siempre Noveira era un tipo extremadamente cómico, ¿no? Uno se divertía mucho con él ahí, con sus historias, hablando de otros jugadores con que él había jugado. Igual Walter y Vera, ¿no? También fueron, creo que yo aprendí mucho de ellos, yo creo que tú sin duda también. Sí, fue muy positivo. Yo recuerdo muchas noches esas que pasamos con Noveira y con los demás conversando, haciendo historia y siempre ellos fueron, yo creo que bastante amables en ese aspecto con nosotros, ¿no? Y nos transmitieron. Sí. Por ejemplo, recuerdo Noveira una vez que en la Olimpiada de Bled, que tuvimos una tarde entera analizando con Anderson, gracias a él, ¿no? Que lo conocía así de tiempo y aquello fue muy interesante, ¿no? Unas posiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando con Noveira hablando de aperturas y tal, y me decía, porque él, por supuesto, siempre jugaba la francesa ahí, y me decía que había una variante que le incomodaba contra la variante de caballo F6, ¿no? Que era la variante del avance C5 y F4, luego caballo F3. Y me decían, esa variante es súper incómoda porque el negro final, por mucho que haga ahí, el alfil de C8S siempre sufre. Y siempre los finales son medios malos y hay todo tipo de problemas en el medio juego. Y justo ahí empecé a estudiar yo esa variante con Blanca. Yo jugaba Fije 5 antes y la verdad es que variaba un poco ahí, hacía cualquiera. Y empecé a estudiar esa variante más seriamente por el consejo de Noveira, ¿no? Que era un tipo que la jugaba con negra y yo dije, bueno, si a él le molesta esto, algo de veneno tiene, ¿no? Y la verdad es que me ha ido, es una de mis variantes favoritas, ¿verdad? Me ha ido súper bien con ella. Gané muchas partidas a través de los años con esa variante jugando con Blanca. Y ya te digo, en general muy positivo siempre el contacto con ellos. Después tuvimos los dos, ¿no? La posibilidad de prepararnos ya incluso mucho más de cerca con Walter, con Vera, que después estuvo dirigiendo el equipo nacional de Cuba y compartimos mucho más en entrenamiento y tal. Y con Noveira siempre también estuvimos en contacto y la verdad es que muy positivo, yo creo que fue para nosotros en esa época. Sí, sin duda eso fue, yo creo, bastante, esa época y esos encuentros con ellos fue, yo creo, bastante positivo. Bueno, Máster, entonces la siguiente pregunta es un poco picante, interesante.
nosotros crecimos en el ajedrez, bueno, eso, bastante con carreras similares y jugamos muchísimo. Yo creo que en total hemos jugado entre partidas serias, rápidas, entrenamiento, cientos de partidas. Sí, yo la verdad es que no llevo la cuenta, pero, o sea, sé que de lejos contigo es con quien más he jugado. No hay nadie que se le acerque en el número de partidas, pero no sé cuántas son. ¿Cómo, sobre todo en aquellos tiempos, desde el inicio, cómo llegabas tú a esa rivalidad que surgió entre nosotros, que era evidente, ¿no? Por los resultados, por ser de diferentes provincias, eh, por ser vanguardias de nuestra generación, el ajedrez, la realidad, ¿no? A pesar de que habían otros jugadores también muy buenos, con nuestra edad y eso, pero en un momento determinado existió esa pugna ahí entre los dos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenía, sí, yo lo veía de la siguiente manera, tenía cosas negativas y cosas, o sea, no negativas, pero cosas que eran difíciles de lidiar con ellas, ¿no? Que era la presión esa competitiva que había. Sobre todo cuando ya, digamos, la rivalidad era más entre tú y yo, porque en un momento quizás cuando éramos más niños había varios jugadores que estaban por ahí en las categorías de nosotros, ¿no? Pero en un momento sí, la rivalidad era entre nosotros y estaba esa parte de la presión, de que claro, los dos queríamos siempre ganar y hacerlo bien. Lidiar con eso era la parte, digamos, más difícil, ¿no? Pero y sobre todo la parte positiva y sobre todo mirándolo ahora un poco en retrospectiva, es o sea, la motivación que eso te da, ¿no? Tener a alguien ahí que eso siempre lo he dicho yo, ¿no? En las entrevistas, tener a alguien ahí que te motive, que te obligue siempre a superarte, porque si no te quedas atrás. Y en ese sentido yo creo que fue súper bueno, porque nos motivábamos, yo creo, uno al otro ahí con resultados, con momentos. Yo tenía un resultado y tú querías tener resultados y después tenías tú un resultado y eso me motivaba a mí a tratar de ser mejor. Y en ese sentido yo creo que fue bueno. Y bueno, después eso tuvo yo creo varias etapas, ¿no? Cuando éramos quizás desde más niños hasta ya después, por supuesto al principio no, o sea, nos conocíamos pero teníamos una relación más de colega. Después por supuesto nuestra amistad se fue haciendo mucho más fuerte y las cosas cambiaron en el sentido de que ya uno lo veía diferente, ¿no? Sentía, por supuesto, menos ya la presión. Yo en un momento dejé de sentir la presión competitiva tanto y la verdad es que simplemente me motivaba a superarme yo mismo, no lo veía tanto como una rivalidad contigo en específico, sino que te veía a ti más como el amigo y como el compañero que como rival. Sí, bueno, yo más o menos creo que, vaya, estoy de acuerdo en eso que me comentas, ¿no? Quizás al principio, sobre todo cuando uno es más niño, en los escolares, porque uno crea también un grupo alrededor de uno, ¿no? Entonces, sí, entrenadores y los otros. Tú representas a muchas personas que ellos sienten y quieren verse a través de ti, ¿no? Y a veces hasta dependen, ¿no? Porque es un resultado de un equipo y eso. Y en cierto momento es evidente que existía esa competencia, ¿no? Esa competitividad. Pero en mi caso igual, ¿no? O sea, son tantas cosas mucho más positivas que al final te das cuenta que no, yo globalmente igual siempre he tratado de verlo así, he querido superarme yo, pero no, porque no creo que soy así tan competitivo, ¿no? Entonces, en un momento, claro, en Cuba, eso, mucha gente, la misma prensa, aquí, sobre todo aquellos campeonatos de Santa Clara. Esa era la parte más complicada. Ahí, ¿no? A lo mejor, exacto, yo estoy casi seguro que ni tú ni yo lo veíamos con esa publicidad tan fuerte de como si había una pelea de boxeo, el campeonato del mundo de los pesos superpesados y eso, pero no. Y esa parte que también comentas de las metas, eso fue clave, porque por ejemplo yo recuerdo ahora sí muy exacto, en la época que tú llegaste a 2600, que llegaste primero, ¿no? Y yo no, como que yo no me había proyectado, yo estaba, sí, para jugar bien y eso, pero no en base a cifras. Y cuando tú llegaste a 2600, o sea, era algo como que yo me pusiste esa meta ahí,
que yo tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo me estabas diciendo, se puede, ¿entiendes? Que yo lo Yo veía. creo que eso pasó de ambos lados, sí. Y entonces, después fue lo de 2700, que yo estuve en una época muy, como igual, ¿no? Un poco así incierto en lo que quería y eso. Y una vez que tú lograste esa meta, yo dije, bueno, yo creo que pueden intentarlo porque tengo ahí una persona que puedo ahí tocar, ¿no? El resultado y soy testigo de lo que él ha hecho, ¿no? Para lograrlo. Y entonces, sí, eso yo creo que fue muy, muy importante en una etapa, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, Máster, bueno, por supuesto, no creo que es imposible prácticamente llevar los scores de las partidas, ¿no? Porque jugamos tantas partidas que se perdieron. Jugamos muchísimas Partidas de partidas. entrenamiento no oficiales, partidas de torneo, muchísimas tablas, incontables tablas, ¿no? No creo que... Porque esa es una pregunta también que me hace mucho, ya no tanto, ¿no? Pero en su momento yo me imagino que a ti también, ¿no? Los scores y a mí se me hace difícil, pero no solo contigo, yo no llevo el conteo así exacto. Si me pongo a pensar, a lo mejor recuerdo con gente que he jugado menos, digamos, ¿no? Pero un jugador que haya jugado 10 partidas, yo no llevo ese oficial así, ¿no? Entonces, pero sí es una pregunta muy común, ¿no? Oye, ¿cómo tú estás con...? Bueno, yo no dudo que tal vez el squad está un poco mejor a tu favor o más o menos. Pero era bien parejo. Sí, que yo recuerdo, era bien parejo hasta las últimas partidas clásicas que jugamos. O sea, la diferencia quizás era 1 o 2, en un momento fue parejo, creo. Sí, pero es que jugamos tantas partidas que era complicado. Yo de hecho tampoco sé, por ejemplo, los scores con los otros jugadores jugando. Quizás con los que jugué menos y sobre todo que se decidieron pocas partidas, ¿sí? Porque te acuerdas de una partida que fue la única que se decidió o algo así, es más fácil acordarse, pero cuando jugaste mucho más ya es complicado. Pero sí sé que estaba bastante cerca. Sí, porque al principio sí, cuando empezamos 93, 94, 95, a ver, yo sí recuerdo que la primera sí te la gané en el 97. En Colón, sí, esa exacto, ajá. Que yo creo que fue una escandinava. Me suena, yo con negra, pero no estoy tan seguro. No, a mí me parece que fue el Phil C4 en la 3 contra la Siciliana, ¿no fue? O C3, una variante de eso. Ah, ya, sí. No recuerdo si fue, me suena que fue el Phil C4 en la 3 y después C3. Esa está en el libro, Pero, que está en el libro tuyo, sí. Pero bueno, ahora me crea la duda si realmente esa fue la primera o no. Puede ser, pero es que eso, fueron tantas y que es una pena que no la... Bueno, esa la conservo y no sé cómo, pero no creo que esa sea... Yo no tengo... De partidas de ese escolar, las mías no las tengo tampoco. Es una lástima. Yo empiezo a tener partidas mías desde el año 98. Y algunas partidas que están en la base de datos más viejas del 97, pero son partidas así, o sea, no las tengo todas, ni mucho menos, partidas de algún torneo. Pero la verdad es que sí, esas partidas antiguas fue una responsabilidad, la verdad, dejar que se perdieran. Bueno, Máster, la siguiente pregunta también un poco relacionada con el tema. Si tú tuvieras que decir una cosa positiva y una negativa del ajedrez de Bruzón, ¿cuál sería? Bueno. Te estoy poniendo en aprieto aquí, Atene. Tírame sin lío. Positiva hay para escoger, hay muchas. Siempre he sido admirador de tu juego. No, en serio, yo creo que lo que te decía antes, uno, por lo menos en mi caso yo lo veo así, ¿no? Yo veo que mi estilo, por ejemplo, se fue modificando y se fue enriqueciendo, creo yo, a través del contacto que yo tenía con jugadores, ¿no? Con los más cercanos que tenía. Y tú fuiste uno de los jugadores más cercanos que yo tuve en un momento. Recuerdo cuando fuimos, por ejemplo, a España juntos desde esos años, desde el 98. Porque cuando jugábamos en Cuba antes, sí, bueno, nos veíamos en el escolar y tal, pero después cada cual iba para su provincia y no nos veíamos más. Pero cuando empezamos a tener un poco más pasamos más tiempo juntos, a partir del 98 o 99 especialmente, que fuimos a la gira aquella España juntos, y ahí nos pasamos 3 meses prácticamente jugando torneos, analizando todo el tiempo juntos, y creo que después, o justo por esa época, yo entré a la Expo Nacional y ahí estábamos juntos también. Pero recuerdo especialmente esa época del año 99, donde analizábamos mucho, y yo creo que estar cerca de ti en ese momento para mí fue súper positivo, porque
Aprendí mucho, la verdad, lo digo, vaya, me confieso ahí delante de todos. Parecía que era siempre, o sea, que era muy duro ya desde esa época, ¿no? Yo diría que la parte de la comprensión posicional, de orientarse bien en una posición, saber qué es lo más importante, rápido, captar sutilezas posicionales rápido, era quizás y sigue siendo, yo creo, o siempre ha sido uno de tus puntos más fuertes, si no es más fuerte. Y bueno, muchas otras cualidades, ¿no? La verdad es que sabes que siempre he sido admirador de tu juego. Y no sé, me cuesta un poco decir los defectos, la verdad. Quizás los defectos van un poco ligados a los puntos fuertes a veces, no sé, quizás de quizás tratar de confiarte tanto en ese punto fuerte, a veces dejabas un poco digamos, el juego más de cálculo, un poco más concreto. No porque no lo hicieras bien, porque recuerdo que eras una máquina igual calculando, pero como que te tratabas de confiar más y apoyarte más en tu sentido posicional y en ese tipo de juego. Quizás a veces en ese tipo de juego más concreto podías fallar, pero ya te digo, me parece que tu estilo siempre ha sido muy completo en el sentido de que es bastante universal. Jugado bien todo tipo de posiciones más de maniobra y también muy fuerte en la táctica, en lo que es el juego de concreto. Bueno, Mate, gracias, compadre. No sé qué te parece la definición. Sí, puede ser y sí, te la respeto totalmente. Bueno, Master, yo también, yo he sido testigo de muchos momentos a lo largo de tu carrera y hay muchas cosas también que siempre he admirado y hasta de cierta forma me ha sorprendido, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va por un punto de las cosas que más o sea, yo admiraba y al mismo tiempo me sorprendía el hecho de que, por ejemplo, competimos en muchos torneos, estuve ahí cerca de ti en muy buenos momentos y en algunos no tan buenos, pero eso, cómo tú siempre mantenías esa misma forma, esa tranquilidad, esa ecuanimidad ante lo mismo ante las derrotas que ante las victorias, ¿no? O sea, eran mucho más las victorias, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo en mi caso que era tan diferente, ¿no? Que a veces yo perdía una partida importante y las emociones se me iban de las manos, me alteraba, me sufría más quizás de lo que debía y a veces cuando ganaba algo así importante también se me iba un poco la mano en la euforia esa de sentir esa felicidad, ¿no? Y sin embargo yo te veía a ti siempre con la misma cordura en el hecho ese, ¿no? De aceptar tanto las derrotas como las victorias, sobre todo eso, que ganabas mucho y tú siempre te mantenías tranquilo. Si el que no te conocía no se daba cuenta qué había pasado realmente en la partida o en el torneo de Liniers, ¿crees que eso era algo innato o sencillamente lo preparabas? Pero a mí ese tema sí me inquietaba, ¿no? Me daba curiosidad, realmente. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso? Yo creo que quizás tiene que ver con mi carácter un poco, ¿no? Que es así. A mí siempre me lo ha dicho la gente cercana a mí, mi familia, que como que yo soy demasiado flemático a veces, que no expreso mucho las emociones, que a veces es malo, ¿no? Debería hacerlo un poco más quizás en ocasiones. Pero yo creo que tiene que ver con eso. No creo que tenga que ver mucho con el hecho de que no me molestaba y no me ponía feliz con los resultados, sino que más bien quizás no lo demostraba tanto. Pero sí sufría y sufro vagamente las derrotas. Yo creo que todo jugador que le ponga el corazón al ajedrez, y en el caso de nosotros y de todos los jugadores que se han dedicado seriamente al ajedrez, tú le pones el corazón al ajedrez y cuando la cosa no va bien, pues sufres mucho, ¿no? Eso, yo creo que no tiene nada que ver ni siquiera con el nivel ni con el elo. Yo he visto jugadores que tienen menos celo, pero igual tienen una pasión de esa grande por el ajedrez y cuando las cosas no van bien, se sufre mucho, ¿no? El ajedrez se sufre mucho con las derrotas y con los momentos malos.
Y en mi caso siempre ha sido así. Lo que pasa es que, claro, quizás me parece que es que mi carácter es un poco así. Yo no es que lo he tratado, sino que no soy de expresar mucho las emociones. Soy más de tragarme ahí lo que estoy sintiendo y como que lo trato de procesar yo mismo ahí en mi mente, pero no soy muy emocional en el sentido de demostrar mucho eso. Sí, bueno, yo creo que esto ha sido, por supuesto, más positivo que negativo, ¿no? Sobre todo a la hora de enfrentarlo en los momentos que las cosas no van como uno piensa, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno comienza un torneo importante y perder una partida, si no logras enfocarte y pasar Sí. página, te puede marcar el torneo y por supuesto, al nivel que tú juegas, yo creo que saber lidiar con esas cosas es un punto decisivo. A pesar de los años y teniendo en cuenta que en el mundo actual no los jugadores cada vez son más jóvenes que llegan a grandes maestros y alcanzan resultados sobresalientes, ¿cómo haces para mantenerte en ese altísimo nivel? ¿Y cuánto pesa la edad, no? Ya digamos que para competir con estos jugadores tan jóvenes. Bueno, la verdad es que ahora recién me estoy adaptando a este nuevo papel de ser el jugador más veterano en los torneos y eso. Y no es que me agrade mucho. Siempre estuvimos acostumbrados a ser tratados de jóvenes promesas, a los que vienen detrás, a los jóvenes. Y bueno, hay varios torneos ahí que soy casi el más veterano. Pero no, yo creo que, hablando en serio, está ligado, yo creo, o sea, al nivel de motivación que uno mantenga para seguir trabajando, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, si tú mantienes la pasión, el amor por el ajedrez y puedes seguir dedicándole tiempo, a mí me parece que o sea, me parece que puedes mantenerte a un nivel razonablemente alto, bueno, a mi edad y yo creo que un poco más, ¿no? A mí siempre me gusta mirar los ejemplos de Anand y Gelfand, me dan mucha motivación y me inspiran y me indican que si uno se mantiene motivado y se mantiene encontrando el tiempo, yo creo que es clave para seguir dándole el trabajo al ajedrez que lleva, ¿no? Sobre todo el trabajo que lleva a mantenerse a ese nivel, porque obviamente cuando va pasando el tiempo pasa que no solamente tienes menos energía y tal, sino que también tienes demasiadas otras cosas que hacer por circunstancias de la vida y eso te lleva a quitarle tiempo al ajedrez. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces. La motivación no es la misma, no tienes al ajedrez en el mismo grado de prioridad que lo tenías antes y eso obviamente se va a reflejar en los resultados. Pero yo creo que si uno logra mantener las condiciones ideales, digamos, para dedicarle tiempo al ajedrez y para mantenerse con la motivación bien alta, la verdad es que se puede mantener un alto nivel, me parece, por mucho tiempo, ¿no? Y es lo que quiero intentar. Sí, bueno, yo siempre recuerdo hace años una entrevista de Chirov que le hacían una pregunta así, él decía como que que la edad no era decisivo siempre y cuando no se cometieran otros errores, ¿no? Y se mantuviera el enfoque. Y jugadores precisamente como Gelfand, como Anand, los que han mencionado son el ejemplo ese, ¿no? Que ya no es tanto así como se veía antes, ¿no? Que ya con 35, con 30 y tanto ya no podía. Yo creo que también eso, ¿no? Pero bueno, sí, hay que tener conciencia y quizás hacer más esfuerzo en algunos campos, el tema de la preparación física y eso, pero perfectamente se puede seguir logrando buenos resultados. ¿Qué piensa que Leinier Domínguez sobre, a ver, qué tiene más peso, el talento o el trabajo en el ajedrez? Bueno, esa es otra pregunta clásica, ¿no? Nada fácil de responder. Yo creo que obviamente lleva las dos cosas. Si tuviera que elegir una de las dos, obviamente yo creo que se elige el trabajo, porque un jugador con cero talento, quizás no cero, pero con poco talento para el ajedrez, que trabaje mucho, yo creo que puede lograr más que alguien que tenga un poco más de talento y la verdad es que sea un vago y no trabaje nunca, ¿no? Pero idealmente deben ir las dos cosas juntas. Yo creo que el trabajo es
es lo principal. ¿Y podrías tú definir el talento en el ajedrez? ¿Qué cosa es el talento para ti para jugar ajedrez? Yo me imagino que haya definiciones diferentes, pero para mí, o sea, en mi mente está relacionado con la facilidad natural que tenga alguien de, digamos, entender el ajedrez, ¿no? Obviamente nadie sabe jugar ajedrez si no le enseñan, pero una vez que aprendes ahí se ve que hay jugadores que logran, digamos, subir el nivel más rápido, o tú te das cuenta luego que tienen cierta facilidad a la hora de, digamos, comprender qué es lo que está pasando en una posición, pues que es lo más importante. Lo que tocábamos un poco antes, ¿no? Que yo creo que uno siempre distingue jugadores de ese corte que son talentosos. Yo creo que en el caso tuyo, obviamente, eras un jugador que se destacaba por eso, ¿no? Porque, y yo creo que eso es, como yo lo veo, es parte de lo que la gente le llama talento. Talento para jugar ajedrez o talento para algo, es la facilidad natural que tiene la persona para desarrollar las habilidades en ese campo, ¿no? Sí, tal vez claro, uno como que ve que fluyen algunas cosas en algunas personas un poco ahí innato, ¿no? Exacto, claro, y a otra no es gente tan le cuesta fácil un poco más quizás. encasillarlo y definir esto es el talento, ¿no? Porque claro, si hablamos del trabajo para el ajedrez también es una especie de, se le puede decir talento o no, pero bueno, una cualidad importante, ¿no? Que yo también creo que está equiparado o tiene más peso incluso. Sí, yo recuerdo Fischer decía eso, que para él eso del talento era muy subjetivo, que él estaba convencido que la mayoría de los jugadores que llegaban a la élite eran que trabajaban como unos locos, ¿no? Claro. Y es verdad, o sea, ningún jugador, o sea, yo creo que tú puedes tratar de decidir, no sé, quién es más talentoso entre los campeones mundiales, por ejemplo, entre Carlsen y Kasparov o Fischer, quién es más talentoso, pero lo que sí tienen en común los tres es que los tres trabajaron como bestias, ¿no? O sea, eso no hay diferencia ahí. Entonces, por eso te decía antes que yo creo que al final el trabajo es más importante. Master, a ver, háblanos de tu estilo. ¿Quién piensas qué jugadores han influenciado más en tu estilo, en tu forma de ver el ajedrez? ¿Cómo definirías tú tu estilo y si lo pudieras comparar con alguien, digamos, con un jugador, a quién tú crees que se asemeje más? La verdad es que es difícil, no estoy seguro si decir un jugador. Para mí es más como lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que uno va cambiando, o sea, a medida que uno va trabajando en el ajedrez a través de los años, va, digamos, teniendo contacto con diferentes jugadores, un poco, me refiero a contacto más cercano, de que entrenas con ellos, analizas mucho con alguien, y vas, yo creo, de esas experiencias, yo creo que vas nutriéndote, y eso, aunque ligeramente te va cambiando el estilo, te va, digamos, perfeccionando el estilo, si se quiere. Y en mi caso yo creo que ha sido así a través de los años. O sea, primero cuando empecé los libros que me estudié en esa época, estudié los tomos de grado, estudié las partidas de Alekhine, estudié Capablanca, me leí un libro de Capablanca que era un libro de Panov, creo que era, Sí. de partidas de Capablanca. Leí los libros de Kasparov, leí mucho Goretzky después. Yo creo que de inicio mi juego era quizás un poco tendía más a lo concreto, a la táctica, menos hábil en cuanto al juego posicional y de maniobra. Con el tiempo yo creo que fui cambiando, y ya te digo, me parece que todo fue un poco dependiendo de las experiencias que iba teniendo, ¿no? Por ejemplo, eso mismo que te comentaba antes, cuando estuve contigo 3 meses en España, ahí aprendí mucho. Quizás a ti te pasó parecido, pero de otra manera un tanto diferente, desde otro ángulo. Después, por ejemplo, cuando más adelante tuve una posibilidad muy buena, ¿no? Que fue cuando Leco me invitó a ayudarlo a prepararse para el Campeonato Mundial del año 2007 en México. Tuve mucho tiempo preparándome con él, y ahí pude entrenar con él de cerca, analizar con él de cerca. Todo el tiempo que pasé analizando y discutiendo con posiciones con Nogueira y
otros jugadores que mencionábamos antes, con Walter, con Vera. Yo creo que todas esas cosas influyen en el estilo de uno, y después, bueno, el trabajo con la computadora, que a medida que pasa el tiempo se va haciendo mucho más fuerte, y uno trata siempre de coger ahí lo más valioso, ¿no? Las máquinas modernas juegan de una manera increíble, ¿no? Como juega el Alpha Zero y eso. Creo que de ahí uno puede también captar cosas y mejorar su estilo. Yo creo que en general, ya te digo, se fue modificando quizás un poco de lo más concreto, de un juego quizás un poco más tendiente que tendía más a la táctica, a un juego un poco más posicional y más universal. Yo creo que, no sé, es difícil para mí decir. Quizás a ti desde afuera te es muy fácil comparar. Sí, yo concuerdo plenamente en eso contigo, que tu juego ha evolucionado rumbo a eso, a un jugador más universal, más completo en todos los sentidos, más técnico, y eso te ha llevado también a ser un jugador con la estabilidad que tú tienes, ¿no? Con los resultados y tu ajedrez que te lleva a ser tan consistente, vamos a decirlo así, ¿no? Gracias a esa universalidad que has adquirido en el juego, el enfoque en las aperturas, por ejemplo, que recuerdo antes, ¿no? Al principio que tú eras solamente un jugador de E4 y ya hoy por hoy puedes variar más, pero bueno, eso, la comprensión general es mi visión también, ¿no? Que tú has progresado, has avanzado rumbo a convertirte en un jugador más universal, y yo creo que esto ha sido positivo para mantener tus buenos resultados. Porque me parece que para llegar a mantenerte, no solo para llegar al más alto nivel, si no tienes esa versatilidad en tu juego, esa consistencia de poder en determinado momento jugar igualmente bien una posición muy dinámica, como defensiva, como estratégica, te es muy difícil. Yo creo que sí, claro, sin eso es imposible. Que mi visión es esa, ¿no? Que ha evolucionado rumbo a ampliarte más tu visión como jugador.